Hola, 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 hola. ¿Cómo te vienen a ti ideas? ¿Cómo tú en tu día a día procesas y trabajas ideas? No solo para crear contenido, pero como para cualquier cosa que genuinamente quieres lograr o para cualquier meta que te pones, es tener el hábito de hacerlo. Yo una vez leí el libro de Atomic Habits y ese libro lo que me detonó fue no querer tener hábitos. Y decía como, ahorita tu estructura mental, tu mente, tu cuerpo, todo, no estás acostumbrada a crear contenido ningún día. Hola creadores, esto es The Creator's Journey, un programa para emprendedores y profesionales que quieren empezar a crear contenido en Internet de forma constante. Acá tenemos consejos, tácticas y experiencias reales para ayudarte en tu proceso creativo. Yo soy Máximo y soy fundador de Trendy. Yo soy Eli y soy Community Builder en Trendy. Y Alan, que también es fundador de Trendy, nos falta hoy, pero vamos a estar más y yo platicando con ustedes. Entonces, el día de hoy, Masi y yo vamos a estar conversando alrededor de un tema que nos encontramos bastante en la comunidad y que hemos logrado identificar con más de los 130 creadores con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar hasta el día de hoy, que es cómo crear pequeños hábitos para crear contenido. Entonces, te quiero preguntar primero, Masi, ¿qué has identificado tú con los creadores hasta el día de hoy de la importancia de ir creando estos hábitos poquito a poco para ser mejor creador o para tener mejor flujo de creación? Yo creo que o sea, las cosas creativas como que usualmente no son tanto de procesos y estructuras y hábitos, pero algo que hemos hecho nosotros mucho en Trendy es como que intentar como que la creatividad meterla en un proceso y en una estructura, lo cual tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan útiles o tan efectivas, pero yo creo que al final también darte tú mismo la disciplina, más que el hábito, como que la disciplina de decir, ok, yo todas las semanas voy a crear algo más allá de que no me sienta inspirado o inspirada, es muy, muy útil porque como mantenerte en ese ritmo y en ese proceso constante de, ok, todo, no sé, todos los viernes a las 4 de la tarde grabo un episodio del podcast, es como nosotros. Eso te ayuda como que a mantenerte constante y genera ese hábito y que incluso que tu cabeza se posicione en ese momento de, ok, se supone que en este momento debo estar creando y debo estar siendo creativo o creativa y haciendo algo. Entonces yo sí he visto que eso para, para las personas que han pasado por el programa ha hecho toda la diferencia. De las personas que sí generan esa disciplina o hábito de enfocarse en un día o en ciertos horarios, en ciertos momentos del día a crear algo, a los que no. Es como cualquier otro tipo de cosa o no sé, que quieres como desarrollar en tu vida o que quieres integrar como parte de tu vida, como que tienes que ir generando poquito a poquito esa rutina, por así decirlo, como lo acabas de mencionar. Y algo que me pasó en una de las sesiones que tuve con uno de los creadores del programa esta semana es que empezamos por definir como su objetivo durante el programa, durante estas 4 semanas, ¿no? Y hablábamos como tenía como un par de proyectos en mente y tal, pero justo fue cuando le expliqué como esta parte de vamos a tratar de crearnos un hábito, o sea, porque era como quiero hacer estos dos proyectos al mismo tiempo y quiero hablarle a tantas personas y quiero hacer en no sé cuánto número de redes sociales, pero no ha ido creando como nada hasta el día de hoy, ¿no? Entonces Ujú. ya me contaba aparte como que una de las cosas que más se le hacía difícil o le estaba trabando este proceso de creación era como el poder organizarse y justo volvimos como al tema de los hábitos. Le decía yo que era como cuando vas a correr un maratón, por ejemplo, vas a correr de que una carrera de muchos kilómetros, pues no Ujú. empiezas el primer día sin haber corrido antes a Exacto. inscribirte a la carrera o irte a la carrera, ¿no? Luego hay personas que sí lo hacen, pero es como la excepción de cosas. Pero generalmente como que empiezas incluso, no sé, si nunca has corrido o no haces ejercicio habitualmente, empiezas caminando 15 minutos 3 días a la semana y luego caminas media hora todos los días y luego Ujú. empiezas a caminar una hora y luego empiezas a correr y tal, ¿no? Entonces como que empezamos a hablar de esto y decía como, ahorita tu estructura mental, tu mente, tu cuerpo, todo, no estás acostumbrada a crear contenido ningún día, entonces mejor como agéndate 15 minutos todos los días en un espacio de tiempo y en ese momento empieza como a crear algo, ¿no? A trabajar sobre tu proyecto, porque también me enseñaba como un to-do list gigante de cosas que tenía que hacer Ujú. como diferente y Ok. era como, ok, ese to-do list como que no funciona tanto porque si pones
una tarea gigante de grabar un podcast o subir el Ujú. episodio del podcast, como que hay muchos cositas Claro. que hay que hacer antes, ¿no? Como ahorita nosotros que nos estamos poniendo de acuerdo con Memo que está detrás de este podcast, saludos a Memo, o tal, que hay como pasitos que hay que hacer antes, que son como también importantes y como que si nunca lo haces tienes como que empezar pasito a pasito, pasitos de bebé. Sí, y por eso a mí me gusta como que el nombre de este episodio que es como que pequeños hábitos para crear contenido y diría como que en ese orden de ideas desestructuraría como el proceso de crear algo em, y cuando uno va a crear algo, si bien sea contenido, bien sea un producto, bien sea lo que sea, todo parte de una idea y es como de como cuándo vienen esas ideas, dónde se generan, cómo se forman, de dónde vienen, son una chispa, una luz mágica que emerge de mi cabeza y surge. Y yo creo que a mí como me gusta verlas es como que una idea literalmente es un título, es un encabezado, una línea, ni siquiera un párrafo, es un enunciado, ¿sabes? Como que 8 palabras, 10 palabras. Pero no sé, ¿cómo te vienen a ti ideas? ¿Cómo tú en tu día a día procesas y trabajas ideas? Yo tengo a este punto como más o menos identificado lo que yo necesito hacer, como justo cuando estás como hablando de crear hábitos y que en el libro de este de hábitos atómicos lo mencionan, es que tienes que generarte como un trigger o algo que detone la conducta que tú quieres realizar, ¿no? Como si vas a empezar a hacer ejercicio, pues ponerte los tenis es como el trigger o el detonante de este hábito. Lo que yo hago cuando quiero hacer como algo creativo y cuando quiero tener ideas, que es un proceso que yo sé que me funciona a mí, es que sé que tengo que salir a caminar y escuchar algo que me inspire o sentarme en un lugar como abierto al aire libre y leer algo que me inspire. Y yo ya tengo identificadas como personas y fuentes de inspiración que me ayudan. Por ejemplo, si me tengo que inspirar para hacer algo, como ejecutar algo de trendy, escucho Robbie de The Fry Show, o escucho Diego Barrazas, o escucho Oscar Durán. Si quiero como una idea más creativa de cómo implementarlos o cómo ayudarles a los creadores a ejecutar sus proyectos, tomo esta serie de libros de Roa como un artista y tal, y abro una de las páginas así random y ya sé que me va a nutrir con una idea. Y siempre, siempre, siempre traigo como un libro en mi mochila o en mi bolsa a donde vaya, independientemente de si voy a tener tiempo para leer o lo que sea, porque no lo llevo como con el plan de leer, sino lo llevo con el plan de abrirlo en algún momento cuando tengo una idea y poder aterrizarla con otra cosa. Pero eso yo es lo que yo ya identifiqué que me funciona a mí. Entonces, no sé más si a ti qué te funciona para, o qué haces, o cuáles son tus detonantes para tener ideas cuando vas a crear algo. Yo una vez leí el libro de Atomic Habits y ese libro lo que me detonó fue no querer tener hábitos. Me parecía como que ¿Por qué? insulso. Era porque me parecía muy mal de que, o sea, el libro evidencia algo que es real, que los humanos somos monitos que seguimos hábitos y costumbres a diario. Y eso, yo me peleé mucho con eso, pero ahorita diciendo como de que está un trigger que detona como que tu proceso creativo o mantenerte como creativo, sí me di cuenta que cuando yo me pongo como deep work y no sé, tengo que planear unos slides para Trendy, o tengo que planear un video que quiero hacer para algo que vamos a publicar, lo primero que hago es que saco mi libreta y escribo lo que tengo en mente y lo empiezo a dibujar en lápiz, ¿sabes? Como que, ok, voy a decir esto y voy a decir esto, y incluso a veces ni siquiera utilizo la libreta, pero tengo la libreta abierta así frente de mí y tengo Notion en el background y escribo en Notion. Y es como que sé que cuando hago eso, me pongo música y tengo la libreta ahí, estoy como en ese proceso de crear algo desde cero o reformularlo, cambiarlo, idearlo. A veces como cuando cambiamos el temario de todo el programa y cosas así. Siempre, o sea, cuando dijiste como lo del trigger, me acordé como que dije, Sí. siempre tengo la libreta. Así no sea para ni la use, ¿sabes? Em, entonces, sí, yo creo que al final sí ayuda, pues. Sí ayuda como que tener ese ambiente donde tú dices, ok, tengo, estoy en el setup correcto, donde voy a tener ideas y me voy a poner creativo y van a fluir las cosas que tengo en mente. Pero algo que también me hizo cuestionarme, como que mientras lo decía, es que no sé qué pasa cuando ese ambiente donde tú generas ideas y te pones creativo o creativa te empieza a bloquear, por ejemplo.
Porque yo, por Ya. ejemplo, últimamente como trabajando desde aquí, me pasa que estoy trabajando aquí todo el día en casa y estoy en este mismo ambiente y no noto un switch de soy creativo o no soy creativo, ¿sabes? Entonces, no sé, justo me surgió esa pregunta, ¿cómo lo manejarías? Que yo pienso y creo, y me viene como también una conversación que tuve esta semana con uno de los creadores, pero yo creo que el detonante o algo así, o sea, al final de cuentas es algo mental y tú lo haces tangible con algo que tienes a tu alcance, ¿no? O sea, que puede ser un monito, puede ser la libreta que tú dices, por ejemplo, para mí puede ser traer un libro en la mochila, sea el libro que sea. Entonces, como que a veces pensamos que es cierta persona en específico y si no está esa persona, no lo podemos hacer. O es cierto ambiente físico, o sea, como muy específico, ¿no? Si no estoy en mi estudio, no lo puedo hacer. Si no estoy en el café, no lo puedo hacer. Pero en realidad, como que tú solo le das un valor a algo que tienes para que sea como la señal de que ya estás en ese modo creativo, ¿no? Que incluso ahora como más pandemia, más trabajo remoto, más espacios como los que tú dices de estar todo el tiempo en el mismo lugar, como que incluso a veces decir, esta mesa es para trabajar y esta mesa es para comer, o si es la misma mesa de que cuando pongo este mantelito es para comer y cuando lo quito es para trabajar, ya es como la señal para tu mente, ¿no? Entonces, algo que me pasó esta semana justo con uno de los creadores es que él venía creando contenido de manera muy constante y exitosa en sus redes sociales. Pero hace un año dejó de crear contenido porque él no creaba contenido solo tal cual, sino tenía una persona que grababa sus videos. Entonces esta persona cambió de trabajo, cambió de rol y tal, y ya no, y cuando estábamos charlando me dijo, es que yo necesito que alguien me grabe. Y empezamos como a platicar un poquito más y le empecé a hacer más preguntas y al final no era que él necesitaba que alguien lo grabara, o sea, lo que realmente le agregaba valor a ese proceso cuando él estaba era que tenía alguien con quien rebotar las ideas. Entonces, no era que alguien sostuviera la cámara, no era que alguien le dijera cómo pararse o cómo acomodarse, era que cuando él se sentía que estaba trabado con algo, estaba alguien ahí para rebotar las ideas. Entonces fue como, bueno, ¿por qué no hacemos que rebotes las ideas conmigo por WhatsApp y luego ya te grabas? Porque realmente lo que tú necesitas o con lo que te atoras es con eso, no porque no tienes una persona grabándote. Porque grabando, porque me dijo como, ya me he grabado otra vez, ya puedo editar los videos yo solo, ya lo he hecho y tal, y sí le sale bien, pero lo que le genera fricción ahora es no tener una persona con quien rebotar ideas. Entonces, yo creo que cuando te bloqueas tal cual es como encontrar realmente qué te hace sentir ese lugar o esa persona, o sea, como qué seguridad te da, y eso viene como dentro de ti, y ponérselo como a otra cosa, darle ese mismo valor a otra cosa para poder entrar de nuevo en ese flujo. Hmm, me hace todo el sentido, me hace todo el sentido. Ok, siguiendo desestructurando como todo este proceso, supone que ya tienes ideas, empezaste como que a desarrollarlas, ¿qué haces cuando tienes esas ideas? ¿Qué haces cuando llegan? ¿Qué continúa después de eso? Lo que yo hago primero depende como del tipo de idea y eso todavía no lo tengo tan identificado para ser honesta, porque creo que mucho de, o sea, como que creo que mucho de identificar estas cosas que te hacen o que te detonan las cosas creativas, como que al final del día también es mucha introspección y conocerte y saber qué te gusta y saber cómo qué hacer, pero yo a veces lo que hago primero, depende de lo que tenga a mi alcance, es o lo anoto también en una libreta o lo anoto en mis notas del celular o le mando un audio por WhatsApp a casi que a cualquier persona. O sea, te lo mando a ti, se lo mando a Alan, se lo mando a Memo, se lo mando a Londra, se lo mando a cualquier persona y más si creo como que esa persona va a rebotar las ideas conmigo sobre el tema, como que hago eso y eso me ayuda bastante. Y ya logro como de ahí partir a desarrollarlo a otra cosa. Pero casi nunca intento como desarrollar una idea desde el principio yo sola, Ujú. porque sé que si solo pongo como la hoja en blanco y me quedo ahí nada más, tal vez como que me voy a atorar, entonces por eso trato como de rebotarlo primero con alguien más, o lo anoto acá y luego lo hago como en otro lugar. No sé si tiene, no sé si tenga sentido o no, pero es lo que me funciona a mí. Entonces, Ya. ¿tú qué es lo que haces para desarrollar las ideas? Yo lo que hago.
es como un montón de cosas distintas. A veces hago lo que tú haces de que lo mando por WhatsApp y una nota de voz a mí mismo o lo anoto. O luego me metí muy profundo como que en esto de construir sistemas en Notion y empiezo como que, ok, lo pongo aquí en Notion y se supone que en algún día de mi vida lo voy a ir desarrollando ahí. Em, pero me he dado cuenta que a veces es como que esas ideas se pierden. Y, por ejemplo, yendo a las dos piezas como que publicamos la semana pasada, una de cómo empezar a crear contenido que solo tienes que tener las ganas de hacerlo y partió con una idea de una conversación de WhatsApp, es que siento que me sirve hoy en día mucho más de una combinación entre anotarla, rebotarla y ejecutarla lo más rápido posible sin tener un banco gigante de ideas. Porque incluso conecto eso con lo que hablábamos antes. Es que a veces se piensa como que tengo que tener un banco gigante de ideas para empezar a crear contenido, así no me quedo sin ideas y tal. Pero como algo que decían hoy en el grupo de Trendy, que cuando sienten como que cuando estás hablando con muchas personas creativas, las ideas fluyen y todo circula y se mueve, es como que ideas traen más ideas y crear trae más crear. Entonces, es mucho más, o sea, siento que hoy en día es mucho más efectivo. Tengo una idea, la anoto en algún lugar, la reboto con alguien y en ese plazo de, no sé, 48 horas, 72 horas, la empiezo a ejecutar y ya ese mismo proceso de estar ejecutando una idea, incluso me trae nuevas ideas que me meto otra vez en el proceso de anotarlas, rebotarlas, ejecutarlas. Y ahí te mantienes mucho más constante que tener como que, no, si tengo todo este banco de ideas frías en, en estado de decadencia que no las estoy moviendo, no las estoy creando, no estoy haciendo nada. Son un montón de títulos en mi Notion, ¿sabes? Eh, entonces sí, yo creo que es como una mezcla. O sea, creo que al final la creatividad sí pasa mucho por conectar con otras personas y conectar con distintos puntos de vista para que esa idea pueda emerger y también ponerte en acción y tener esa disciplina y hábito de decir, voy a crear, voy a moverme, voy a hacer lo que hay que hacer. Entonces, con eso de voy a moverme, voy a crear y voy a poner lo que hay que hacer, ¿qué pequeños hábitos o cuáles son los pequeños como que hábitos que marcan la diferencia más allá de lo que ya hemos hablado? Me voy a regresar a lo que dijiste de las ideas y de que hay muchas ideas y tal y así, pero yo creo que es como cuando un amigo, o sea, como que debemos de ser nuestros propios amigos cuando tenemos ideas. Cuando un amigo nos cuenta una idea de lo que quiere hacer, lo que nosotros queremos es que lo haga lo más pronto posible, porque queremos ver de manera, o sea, no tan tangible o digital o la manera que sea, pero queremos ver esa idea materializada, ¿no? O sea, como transformada de la mente de esa persona a algo que ya es realidad. Si es un episodio de un podcast, queremos escucharlo. Si es una pieza gráfica, queremos verla. Si es algo con lo que podemos interactuar, queremos interactuar con eso lo más pronto posible. Entonces, como ser nuestros mismos amigos cuando tenemos ideas y decir como darle el respeto a la idea que se merece y no dejarla solo anotada en un papel y vaciarla y dejarla que se vaya, sino transformarla a hacerla algo, ¿no? Y que realmente se haga algo con esa idea. Y en lugar de esperar a que lleguen más, como tú dijiste, crearla. Y creo que la calidad de las ideas también mejora un montón una vez que ya empiezas a hacer las cosas. Porque de nada sirve anotarte los próximos 15 episodios del podcast de qué van a hablar, si muy probablemente cuando hagas el primero y luego hagas el segundo y luego hagas el tercero, van a salir temas que te dan para otra conversación o que te dan para incluso mutarlo a otro formato creativo y te permite como hacer un montón de cosas más. Y ya no quería quedarme con eso en mi mente y ya no me acuerdo qué me preguntaste. No, pero está perfecto, está perfecto. Creo que es como que, o sea, te decía, los pequeños hábitos que realmente marcan la diferencia para empezar a crear contenido o no hacerlo. Y yo creo que como que, englobando la conversación que tuvimos, es de que, o sea, las ideas surgen de muchas maneras e incluso se multiplican cuando las rebotas con otras personas y no las dejas en un papel o en una base de datos, en un lugar donde guardas todas tus ideas. Porque al final las ideas son para crearlas, o sea, no valen nada si no son nada. Si son solo una idea, no valen nada. Pero si son algo que creado, un producto, un contenido, algo final, vale mucho más. Entonces, sí guardarlas, sí tenerlas, rebotarlas con otras personas para que se multipliquen y luego ejecutarlas como con rapidez. Y yo juntaría ese de ejecutarlas con rapidez con
sí tener esa disciplina de decir, ok, en tal momento yo genero ideas o me junto con amigos a rebotar ideas y ver cosas, no sé, los lunes durante una hora. Los miércoles tomo la idea que más me guste, que más me emocione, porque eso pasa mucho con las ideas que empiezan a ponerse muy sentimentales y entonces como que, ok, esta es la idea que más me emociona, yo la tomo y la empiezo a desarrollar y ese mismo día voy y la empiezo a ejecutar y ya empiezo a terminar de crear esa pieza que algún día voy a publicar, o sea, que en los días siguientes, no algún día, que en los días siguientes voy a publicar. Entonces eso es como que lo que yo me quedo de esto, de que al final los pequeños hábitos que hacen la diferencia es agarrar la constancia y la disciplina de hacerlo constantemente, lo cual te va a poner en tracción de como que, ok, ya creé algo. O sea, que hace 2 días creé algo y ya vengo hace 2 semanas creando algo constantemente. Hoy tengo que crear algo porque lo siento, porque siento que tengo esa necesidad y ese gusto de hacerlo. Pero no, yo me quedo como con eso en cuanto a pequeños hábitos que marcan la diferencia. Yo también, y creo que como en sí, ya definir tal cual qué hábito marca la diferencia va a venir de cada persona, pero yo lo traduciría y de manera como efectiva y que pueda aplicar para, no solo para crear contenido, pero como para cualquier cosa que genuinamente quieres lograr o para cualquier meta que te pones, es tener el hábito de hacerlo, o sea, como ponerte este espacio y tiempo en el que lo vas a hacer. Y si no cumpliste con el tiempo de planearlo, no cumpliste con el tiempo de rebotar las ideas, no cumpliste con el tiempo de no sé qué cosa, no posponerlo y hacerlo de todos modos. Es como si o Sí, sea, como si te haces la rutina de ir al gimnasio y dices, yo todos los días voy a las 5 de la tarde al gimnasio, todos los días vas, aunque te duela la muela, o aunque, bueno, o sea, si te sientes muy mal no vas, ¿verdad? Pero si estás un poco incómodo, o tienes un poquito de sueño, o estás un poco bajoneado, o estás de alguna otra manera, pues tú dices, yo tengo mi rutina y tengo mi strike y no lo voy a faltar, y no me voy a fallar a mí mismo y lo voy a hacer. Es lo mismo como en la creación de contenido. Este espacio que tenemos los viernes para grabar esto, es como si nos preparamos durante la semana y pulimos el proceso, qué cool. Y si no, de todos modos aquí tenemos que venir y tenemos que hacerlo porque es genuinamente lo único que nos va a ayudar a que avancemos en este camino, en este proceso. Y creo que es como lo mismo para cualquier cosa, como hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo tantas veces como sea posible y el hábito de quitar las excusas también, ¿no? Como generarte el hábito mental de responderte a ti mismo o de cachar cuando te estás poniendo una excusa para no hacer algo y de responderte como, no, pero yo voy a hacer esto de todos modos. Y ujú, así, porque la mente nos pone muchas trampas también. No lo sé. ya. No, sí me hace sentido. Y con lo que dijiste, como que, ok, estoy manteniendo el strike de mi gimnasio, me hizo mucho sentido como que Duolingo hace muy bien eso para idiomas. Tipo, en Trendy deberíamos hacer eso para creación de contenido, tipo, mantengas tu strike de Sí, estoy ¿verdad? ideando, que tengo 3 días ideando, ahora necesito empezar a producir y luego necesito empezar a editar y posteriormente publicar. Estaría cool. Hay que hacerlo. Ay, hagámoslo. Pero Y, sí. y no, y vamos a seguir Bueno, literal nuestro proceso. Ok, ya tuvimos la idea, entonces ahora la vamos a empezar a rebotar y luego que la vamos a rebotar, la vamos a terminar publicando en algún producto de Trendy. Entonces, no sé, yo creo que con eso cerramos el episodio, ¿no? bueno, pero a mí me gustaría también saber más y como las personas que nos están escuchando, quien escucha una parte o completo de este podcast, como qué piensan de estos hábitos, cómo crean estos hábitos, o si ya reconocen algún hábito que les detone ideas, que les detone su proceso creativo, que los ayude a ejecutar, que los ayude a hacer. Como que siento que, aunque cada proceso es muy individual, cuando escuchamos cómo lo hacen otras personas, también nos detona ideas de cómo lo podemos aplicar a nosotros y se Claro. hace como un ciclo mucho más productivo y más bonito y nos ayuda un montón, como lo que mencionabas ahorita, estar rodeado de personas. Entonces, si tienen algún tip que puedan compartir con nosotros o que podamos compartir en comunidad, estaría muy cool. Me gustaría saber mucho qué opinan. Sí, déjenos sus ideas, déjenos sus comentarios a ver cómo podemos seguir generando ideas y seguir creando contenido y compartiendo las cosas que sabemos. Esto fue The Creator Journey, un programa de Trendy, el Way Combinator para creadores de contenido. Gracias por quedarte hasta el final y te deseamos que sigas mejorando 1% cada día. Bye. Bye.